Cuando pensábamos que el siglo XX había sido rebasado, que estábamos en otra etapa, en otra época, nos hemos encontrado con factores que nos vuelven a traer a viejas prácticas que creíamos superadas. Un representante de esas viejas prácticas, nada más que de una manera más agresiva, es sin duda el presidente Donald Trump. Llama mucho la atención que en los primeros 100 días de su mandato, a diferencia de otros presidentes de Estados Unidos y de otros mandatarios en otras partes del mundo, digamos que en lugar de verse logros, se han visto muchos sectores que lo apoyaron sumamente afectados. Y no podías decirlo mejor. Donald Trump que nos está regresando a escenas por demás primitivas de un Estados Unidos que no se había visto, que podría remontarnos a 1847, escenas vergonzosas, donde un Donald Trump habla de la grandeza de una nación, pero se olvida que la grandeza de esa nación se hizo con base en los migrantes, en una Totalmente. sociedad migrante que llegó a construir, pero que también llegó a asesinar, que llegó a colonizar, que llegó a robar tierras. Y entonces todas las figuras retóricas que él invoca ahora, que es invasión, son las cosas que ellos hicieron, son las cosas en las que fundamentaron la creación y la grandeza de Estados Unidos. Las imágenes que veíamos la semana pasada de las redadas en Los Ángeles y ya en otras ciudades, las declaraciones que veíamos como del enfermo gobernador de Texas que decía no voy a permitir actos de anarquía. Vimos un sheriff en Florida que decía si vemos este tipo de violencia van a tener que venir a recoger sus restos. ¿De qué estamos hablando? Estados Unidos se erigía como el país de la libertad, el país de la democracia, el país donde los sueños se vuelven realidad. ¿Y qué está pasando? Es lo que yo te pregunto, ¿qué está pasando? Porque parece que esa parte no la entendió muy bien el presidente Trump, porque ya está afectando a sectores, por ejemplo, como la agricultura, que lo están haciendo no desdecirse, porque mantienen su política de expulsión de los invasores, migrantes, pero que está afectando ya esa zona que es un músculo fuerte económico de Estados Unidos, ¿no? Dice, vamos a pensarlo de otra manera, pero no está haciendo nada al respecto. No está haciendo nada al respecto y lo que sí está haciendo es mucho teatro. Hay que recordar que Trump hay que reconocerle también su genialidad, es un genio mediático. Logra que todas las cámaras estén atrás de él. ¿Por qué? Porque si hablamos en cifras, él todavía no ha deportado más personas que lo que hizo el deportador en jefe Barack Obama, que hasta recibió un premio Nobel, que él también sabía muy bien su mercadotecnia y se vendió como un gran humanista con esta facilidad de palabra, facilidad de discurso, pero que en los hechos hacía lo mismo. Hay que recordar que Barack Obama fue el que hizo estas cárceles pequeñas para meter a los niños, separarlos de los padres, estas imágenes lamentabilísimas donde se veía como un cobertor hecho de papel aluminio para que los migrantes estuvieran en la intemperie. Entonces, las imágenes eran brutales, pero no las explotaba Barack Obama porque sabía que políticamente no era correcto. Donald Trump las está explotando hasta el máximo. ¿Por qué? Porque su base electoral está llena de ese tipo de gente. La semana pasada salía una encuesta en CBS que decía que el 54% de la población seguía apoyando sus métodos para contener la migración. ¿Qué significa? Que Donald Trump solamente es la traducción de una sociedad enferma, como lo fue en su momento Gran Bretaña cuando deciden con el Brexit salir de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no querían a los migrantes. Creían que los migrantes era este extraño al que hay que tenerle miedo, este otro que viene a quitarme las cosas, sin Y que afectaba a tu entender economía, claro. sin entender que la riqueza de tu nación se basa en ellos. El gobernador de California, que, ojo, también está haciendo su lobby político No, porque bueno, él, la está haciendo bastante bien, pero ¿eh? bastante bien, él sale como el héroe demócrata que quiere venir a salvar a los migrantes, este hombre que dice, arréstenme a mí. No arresten a mi Claro. gente. Lo está haciendo fabuloso, ¿eh? Puede Sí, tener una gran candidatura en así es, 2029, así es. pero él sabe que la riqueza de California, que California, si fuera la República de California sola, sería la quinta economía mundial, Podría vivir sola esa población, pero sabe digamos. que esa riqueza se basa ¿en qué? En la mano de obra
migrante. Sabe que Los Ángeles mayoritariamente es una ciudad hispanohablante, como está siendo la mayoría del estado de California, como está siendo la mayoría del estado de Texas. Y eso es algo que no puede soportar los republicanos. No pueden soportar ver este avance. Habrás visto hace máximo un mes, cuando Donald Trump está recibiendo con las manos abiertas a un grupo de sudafricanos por asilo político. ¿Pero qué sudafricanos eran? ¿Blancos? ¿Arios de manual de Hitler? Entonces, estos sí pueden llegar a Estados Unidos porque nos van a seguir blanqueando la raza. Lo que no nos gusta es el moreno, el árabe, el chino. Esos tienen que salir del país. Y Son, mientras son de segunda, más son espectacular, desechables, claro. es verdaderamente vergonzoso. Ahora, ¿qué estamos enfrentando y dónde es donde yo veo el peligro más allá de los 4 años de Donald Trump, que van a pasar en un abrir y cerrar de ojos y este hombre no va a poder hacer lo que quería hacer en 4 años y que estoy convencida, no sé si es un deseo o un conocimiento, que tienen que perder las elecciones en 2029 y que en las elecciones intermedias le van a cobrar lo que están haciendo en este momento? Pero, ¿cuál es el peligro? Uno, se está perdiendo la federación en Estados Unidos, el límite de poderes. Donald Trump en todos los ámbitos, no solo en el de migración, sino también en la economía, en el de sanciones, está llevando al límite los poderes del poder Bueno, está invadiendo en ejecutivo, el caso de California, digamos, funciones y funciones atribuciones. que le corresponden al gobernador. Pero también lo vemos en el tema de los aranceles. Jueces que suspenden el tema de los aranceles, corte de apelaciones que dice, ok, va para adelante. Y ahorita es California. Va a ser Nueva York también, que es otro bastión de resistencia. Va a ser la ciudad de Boston, donde la alcaldesa dijo, Ya se si vienen por manifestó, los claro. migrantes, pasan Así encima es. de nosotros. Sí, así es. Todos esos son retos para este egocéntrico, enfermo de poder, enamorado de su propia voz, que ha logrado hipnotizar a millones de personas, valga la comparación como en su momento lo hizo Hitler. Fíjate, estás tocando varios temas muy interesantes. Uno es el manejo, digamos, mediático de Trump, que no es ningún ingenuo. Efectivamente, tuvo un programa muy exitoso Es en un la genio. televisión. Sí, es un genio, que utilizaba, digamos, todos esos recursos mediáticos espectaculares para llevar hacia un foco que le interesaba la atención. Pero la otra cosa que a mí me preocupa también, que acabas de mencionar, es que Trump no es un personaje solitario. Él tiene una estructura, tiene una base, ha sido el portavoz de grupos xenófobos, de grupos racistas, de grupos que quieren seguir manteniendo las cosas económicas como están para seguir explotando a esa mano de obra que, como no tienen papeles, les tengo o les puedo pagar menos porque justamente no están en la legalidad, ¿no? Y millones de rednecks que no viven el sueño americano, que son estos Claro, que tienen que vivir de la claro, seguridad claro, social, que viven en claro. los trailer parks y que sienten que su desgracia no es motivo de su mediocridad, sino que los migrantes son los culpables. Pero El que no culpable quieren tiene que ser hacer otro. los trabajos que los migrantes No, no, hacen. claro, porque pueden No vivir de quieren la poner... seguridad social, estos zánganos, Exactamente, y quieren exactamente. seguir viviendo de esta seguridad social. Entonces es molesto ver a este migrante que tanto trabaja, es molesto ver a los originarios de la India que están dominando el sector de la tecnología. Es alucinante para ellos ver los chinos cómo siguen No, bueno, avanzando ahí y fue cómo están en tu particularmente claro. propio país. Así es. Otro de los temas que me preocupa, aparte de la situación del federalismo de la República, aparte de el tema de esta figura presidencial inmensa, este emperador que lo vimos el sábado pasado en su cumpleaños, casualmente un gran desfile militar que no se ha visto en 60 años, Sí, que te viene en la cabeza a toda Pinochet, una escenografía, claro, y dictaduras, terrible, ¿eh? que dices de qué se trata, ¿no? O sea, un personalismo de este señor que quiere toda la adoración, estas imágenes como cuando sale ileso del atentado, un Trump fuerte, un Trump único que domina el mundo y que habla de todas las grandilocuencias. También me preocupa ya la libertad de expresión, la censura y la autocensura. La semana pasada vimos un tuit muy, muy lamentable. Creo que soy la única persona en el mundo que sigue diciendo tuit, porque no puedo decir ex. ¿Cómo dices? ¿Un X? No, también Una repito lo que tú publicación en dices. X, no sé No, cómo yo sea. digo un tuit también. Un tuit de una consejera de Morena en Jalisco, donde pone, si compartimos esto, que se metan la visa por el culo.
Y el vicecanciller Christopher Landau contesta, si no fuera tan trágico, sería No, pues ya comiquísimo. es cómico. Es una maravilla la Oye, la respuesta puso de como Landau. interlocutora de Sí, él. sí, y así de, te quejas de una visa que no tienes. Fue comiquísimo. La verdad, en una primera instancia me reí tanto, dije, esta va a ser la nota de 8 y pues necesitamos un poco de distracción, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Pero la realidad es, ¿dónde está la libertad de expresión? Tú pones ahora un tuit diciendo lo que quieras decir y la respuesta es, ¿te retiramos la visa? Vemos a muchas personalidades hispanas en Estados Unidos que han mantenido mutis de lo que está pasando con la comunidad en un acto de autocensura, porque dicen, no quiero que me expulsen o mi No, y green además card está en el trámite. Estado tiene la capacidad de entrar, ahora sí que digitalmente a tus redes sociales, hacer un, bueno, revisar todo lo que tú manejas y tener algunas repercusiones que te pueden afectar laboralmente o incluso la Pero, por expulsión si no ejemplo, tienes un estatus en este legal. momento, la comunidad cubana que es tan fuerte, la comunidad puertorriqueña, figuras como Gloria Estefan, Emilio Estefan, figuras como Thalía, que han logrado el éxito en Estados Unidos, no están diciendo nada. Eva Longoria sí sacó un video en el que dijo que está horrorizada. Ojo, Eva Longoria ya no vive en Estados Unidos, pero los que están ahí, me sorprende que Bueno, Salma no. Hayek sí, pero es una excepción. Y Sí, sí, y Salma Hayek, quien es su marido, no la vas a tocar ni con el pétalo de una rosa. Y son personas que ya tienen la ciudadanía. Pocas voces se levantan como la de Jimmy Kimmel, que es un genio, que salió diciendo este enfermo que tenemos como presidente, nombrándolo con todas sus letras, pero son las menos. Y entonces me preocupa mucho ese fenómeno de autocensura que está pasando también en Estados Unidos. Están perdiendo las garantías individuales, los derechos humanos que ha costado tanto trabajo obtener. Y como viste la respuesta también desde los más altos círculos del poder, criticando a Claudia Sheinbaum por decirle a la gente que está en Estados Unidos que hagan público, que manifiesten su inconformidad, por ejemplo, por la cuestión de los impuestos a los envíos o las remesas, ¿no? Sí, pero qué tremenda manipulación pasó ahí con la secretaria de Estado porque quería agarrar una declaración absolutamente fuera de lugar y decir que estaba incendiando las protestas, cuando no era cierto. Aparte demuestran su brutal ignorancia hasta lo que promueven. Sacaron al senador demócrata Alex Padilla como si fuera un delincuente. Y algo bien importante que dijo el senador, si esto le hacen a un senador, ¿Qué no le ¿qué harán? le hacen a los demás? Claro. ¿Qué pasa con el cocinero? ¿Qué pasa con la gente que Bueno, está con en los Home turistas que Depot? también ha pasado, que los agarran, los levantan, y ahora sí que ya después de todo lo que pasó, les dicen usted perdone, ¿no? Entonces, los riesgos son muy fuertes. Número uno, vamos hacia un autoritarismo nunca antes visto. Con unas alianzas terribles también. Todo el puente que está tendiendo, por ejemplo, Donald Trump, con Gaza, con Netanyahu. Con... Es el gran aliado, es el gobierno, es el Es el Estado, cómplice. que es el cómplice, el que se opuso a un mandato general de la ONU para el cese al fuego, por ejemplo. Que dicen, nosotros no tenemos nada que ver con el ataque de Irán. Pero, pues, por supuesto, lo promueven, lo patrocinan y le van a decir, sí, señor Netanyahu, lo que usted quiera. Bueno, pero es la lógica del dinero finalmente, ¿no? Es una gran industria de la guerra. Estados Unidos es el gran productor de armamento y obviamente se beneficia de eso. Eso ya, esa película ya la vimos también en Medio Oriente, cuando pues, no quisieron parar una guerra en donde no se comprobó que Irak tenía armas realmente letales, biológicas y no sé qué tanto, ¿no? Episodios súper vergonzosos de la historia de Estados Unidos que yo espero de verdad que esto cambie en ¿Pero tú crees que 2029. cambie? Quiero creerlo. Porque ya nos hablaste de un Barack Obama que era políticamente correcto, pero que Pero fue más Barack Obama terrible. no generaba esa destrucción. Sí, en materia migratoria fue así, pero buscó un acuerdo nuclear con Irán, buscaron pacificar ciertas áreas. Sí hay un punto que hay que destacar de Donald Trump de su primer mandato. Es de los presidentes de los últimos 40 años que no emprendió ninguna guerra militar. Ojo con eso, porque sí lo hizo Obama, sí hicieron la Cierto, desgracia de cierto. Afganistán, Bueno, le Irak. falta todavía un tramo. Falta todavía, pero como él está convencido, una de sus fantasías es que va a ser un premio Nobel también. Se ve que envidia a Obama con eso brutalmente. No, claro. Quería el premio Nobel diciendo que en 24 horas iba a arreglar la bronca entre Zelensky y Moscú.
no arregló nada. Entonces por eso está haciendo el escándalo al interior de Estados Unidos. Está haciendo mutis frente a las cosas que está haciendo Irán. Entonces está pero Bueno, hambriento es del cierto, es halago. cierto, es cierto. Es la cultura del espectáculo. Él quiere ser el protagonista Y de... es un genio. Sí, es un Es un genio. genio porque desde el 20 de enero que entró al poder, dime una semana que no haya acaparado los No, titulares. todos los días No están. sé cómo no está Todos los agotado. días. Y luego esa edad, 79 años, y todos los días está dando, si no su divorcio con Elon Musk. Eso fue otra escena patética. ¿Cuándo has visto a alguien con la envergadura presidencial que se ponga en esos chismes y que salga, no, no, está muy mal? Y el otro diciendo, él está en los archivos Epstein, pero ya después lo borro. Entonces se deja entrever que Elon Musk es un drogadicto que en uno de sus pases se puso a escribir este tipo de cosas, pero es vergonzoso. O sea, son Todo eso no niveles. lo va a afectar. No, no lo va a afectar. Como te comentaba, 54% de aprobación para sus políticas migratorias. Entonces es cuándo va a despertar Estados Unidos. Bueno, cuando ¿Cuándo va a siga afectando entender que la el enemigo economía, está adentro, el claro. enemigo no viene de las Bueno, y fronteras? además la economía, lo que está afectándola es a mediano y a largo plazo. Tiempo suficiente para que termine su mandato y no tenga culpa de muchas cosas, Sí, ¿no? pero esta es la receta básica de los populistas, ¿no? De los autoritarios. Genero un problema, te vendo la solución, salgo siendo el héroe. Pero hay otros factores que tampoco se la ponen tan fácil. Por ejemplo, el factor China, que el mismo Trump dice que no es fácil negociar con ellos porque ellos tienen otra visión de Estado, digamos, diferente. Ellos van por otro camino, pretenden otras cosas. ¿Tú ves algún cambio, digamos, desde China que pueda afectar el tablero de Trump? No en este momento, porque a China lo que le interesa es la economía y ahí se va moviendo. Creo que lo de Rusia sí podía afectar el tablero y se lo dijeron a Trump y se está saliendo a tiempo de eso. Porque hoy, si quisieras caricaturizar, el mejor agente ruso que hay en Estados Unidos es Donald Sí, Trump. sí. Desde hace tiempo, además. Sí, sí. O No es sea, algo Putin nuevo. está sentado comiendo palomitas, viendo las cosas que está haciendo este tipo y riéndose y frotándose las manos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, si sigue en esta senda, está a dos de perder la hegemonía global. Ya lo están haciendo quitando todas las ayudas humanitarias de la agencia que desarticularon, que más allá de un tema humanitario, servía para meter la agenda de Estados Unidos en todos los países, creando dependencia. Está acabando con el multilateralismo, pero también está acabando con su influencia global sin darse cuenta. Se están dando un balazo en el pie y se están aislando. Algo que tanto trabajo le costó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Con el libre Mundial, esta mercado, claro. ampliación. Entonces, ¿qué estamos enfrentando? Pues parece que un monstruo sin cabeza, ¿no? Bueno, está cambiando, digamos, la narrativa. Ahora está construyendo o pretende una economía cerrada, totalmente controlada desde el Ejecutivo, lo cual es una brutalidad también. Y en el camino se está llevando a sectores económicos fuertes de Estados Unidos, que tienen que ver con la agricultura, con la industria, con la cuestión de los servicios. También tocó la onda de los servicios, donde Que sería muy listo Trump si estuviera en 1970, como hemos visto de otros líderes populistas que conocemos bien. En 1970 esa ideología es correcta, no en el 2025, en un ya mundo cambió, globalizado, ya en un cambió. mundo El mundo donde ya cambió. la tecnología domina absolutamente todo, donde estamos enfrentando la amenaza de la inteligencia artificial si no la sabemos usar correctamente. Y Trump sigue anclado en las épocas de la Guerra Fría. Digo, Totalmente. el señor tiene 79 años. Yo tengo tantas esperanzas que no va a pasar, que le hagan un impeachment y que digan por salud mental este señor no puede seguir aquí. No, no será. No, 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 es si que con es... tantos cargos judiciales no le impidieron llegar a la presidencia, esto tampoco se antoja posible, ¿eh? Bueno, es el más grande emprendedor de Estados Unidos, ¿eh? O sea, si quieres ver las cosas positivas del hombre, ha logrado todo lo que ha querido, es un genio mediático y cuenta con el aplauso de su base electoral. Y de muchos trumpistas de closet, porque ese es otro fenómeno bien interesante, Javier. Mucha gente sabe que es políticamente incorrecto Pero decir qué que bueno que lo hace, aplaude, claro. pero pues bueno, me hago como que veo para acá, tengo el silencio cómplice, no alzo la voz, no digo nada y a escondidas voy y voto por él. De esos abundan y esos son los más peligrosos. Siempre el cobarde silencioso es el más peligroso. En 2010, más o menos, yo pensaba que se resistía el siglo XX a dejar pasar al siglo XXI. Pero con Trump, tú lo estás diciendo bien,
estamos como en una especie de salta para atrás. Vamos más atrás todavía. Podremos remontar todo esto con toda la tecnología que se tiene, que es francamente asombrosa, con todos los riesgos que implique, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero de las cosas que hemos visto de manera muy clarísima es que el mundo está globalizado en serio. Aunque la parte más vulnerable sean los migrantes, que también se han globalizado, pero son los más endebles, la economía finalmente está amarrada de muchas maneras. Yo no imagino, por ejemplo, cuál es la relación de los bancos en el mundo cuando les dicen los países en donde están sus sucursales que tienen que rendir cuentas y etcétera, y lo hacen de alguna manera, pero su principal jefe, su principal directivo está en otro país, de todos los bancos. ¿Cómo se puede vivir una economía, digamos, sana localmente con este tipo de red en donde se deciden cosas a nivel global? Yo creo que no se puede en este modelo económico. Tenemos que avanzar y ojalá la inteligencia artificial y el avance tecnológico funcione porque no se puede hablar de una economía sana cuando más de la mitad de la población sigue en pobreza, cuando la desigualdad es tan, pero tan obscena, más en países como México, donde se dispara de una forma Es de los países más desiguales en el más mundo. desiguales del mundo, lo cual es ofensivo, tremendamente doloroso. No se puede hablar de una economía sana mientras todavía tengamos esta idea ancestral de los internacionalistas del centro y la periferia. Parecería que eso corresponde a las teorías antiguas de las relaciones internacionales, pero seguimos hablando del centro y los países periféricos, los países que no cuentan, los países que expulsan migrantes, los países que a nadie le importan, los que fueron históricamente saqueados en su riqueza. ¿Y qué pasa en los países que están en el centro? Porque no solo es Estados Unidos. Y No. Donald Trump no es un fenómeno aislado, lo vemos en Francia, En el avance Inglaterra, de la ultraderecha, en en Alemania, Italia, en Alemania, claro. es de miedo. ¿Pero qué refleja este avance? ¿Qué refleja? El miedo de la gente, el miedo a lo desconocido, el miedo a que el otro me va a quitar lo que yo tengo. Todavía tenemos Esa es la economía del miedo, del miedo la política del y miedo. del individualismo Sí. y de acaparar, Mientras yo porque esté bien, no sé pero qué. no solo Si no te quiero tocó a estar ti, ni bien, modo. no solo quiero estar bien, quiero acaparar todo lo que pueda. Y si acaparar significa que los otros no tengan, no me importa. Su problema. Es por tontos. Este tipo de ideología que permea mucho en México y en todos lados, el tema de la meritocracia, Javier, que podríamos hablar de esto horas en Échale el ganas. sentido de, pues si tú no triunfaste, pues es porque eres un mediocre, no quisiste suficiente, no hiciste tanto. En cambio yo, que soy tan disciplinado, tan inteligente, merezco. No mereces, tuviste las circunstancias adecuadas y supiste moverte en ellas. Nunca puedes comparar una persona que nace en Manhattan, en cuna de oro, que la persona que nació en Sudán y decirle al que nació en Sudán, es que no te esfuerzas, no lo No deseas fue suficiente, suficiente. claro. Y el de Manhattan vive el sueño Pero, americano. pero fíjate que hay cosas también más perversas que tienen que ver con esta mentalidad y es lo que llaman algunos la uberización. Si tú, siendo tu jefe, si tú eres el que decides tus horas laborales y si no lo logras, la culpa es solamente tuya, de nadie más. Como si Y eso es pudieras terrible. hacerlo cuando eres una mujer que tienes 2 hijos y tienes que trabajar 8 horas y la doble jornada y no tienes apoyos gubernamentales porque tú querías tener hijos. Toda Tú esta... decidiste, nadie te obligó. Cuando Claro. necesitamos a estos hijos para que Gracias. vengan a cubrir después la seguridad social, si lo queremos ver en términos económicos, necesitamos esos niños que están naciendo para que funcione el ciclo económico, pero estamos abandonando a esas madres a su suerte. Entonces ¿cómo no le se hacen? pueden Claro. incorporar a la economía y al final les dices, es que no te esforzaste suficiente. Esa es una parte terrible que es muy difícil remontar, y otra parte que me preocupa tiene que ver con el concepto de democracia. ¿Por qué estos personajes democráticamente llegan a zonas de poder que son francamente muy peligrosas? ¿Qué no hemos hecho bien desde tu punto de vista? ¿Qué nos ha fallado? Seguimos ¿Hemos sido siendo, permisivos en qué? seguimos siendo desiguales.
que ese es un gran tema. Estos populistas llegan al poder, ¿por qué? Porque encarnan los sueños oscuros de mucha gente que se ha sentido excluida socialmente. El pobre siente que esta persona lo va a venir a liberar. Donald Trump Es el le ejemplo de dice, claro. Donald Trump le dice a los rednecks, ellos te están quitando todo, porque si no, tú serías el agricultor que le venda a toda América Latina, lo cual no es cierto. Pero como estoy tan frustrado, entonces quiero a alguien que venga y me dé ilusión de que la situación va a cambiar, porque en algún pasado que no conocí y que no necesariamente existía, las cosas estaban mejor. Porque siempre es fácil decir, antes estábamos mejor. No es cierto. Antes había más pobreza, más exclusión. La tecnología estaba en un grupo de este tamaño para los ricos, todo para los ricos. Afortunadamente sí se ha podido democratizar un poco con el tema del avance de la tecnología, pero ideológicamente no avanzamos porque estos grupos están aglutinando los miedos de la población. Aglutinan los miedos y además trabajan en contra de ciertos derechos. Me asombra mucho, me alarma mucho, por ejemplo, que en Texas, si tú eres una mujer y está embarazada, no puedes salir del estado, porque tienes la posibilidad de ir a otro estado a abortar. Y eso no está bien. Y eso responde a una de las agendas, digamos, de los grupos que apoyaron a Donald Trump para llegar al poder. Y cada grupo tiene sus pequeñas y terribles a veces agendas. Yo creo que hemos fallado mucho en ser permisivos, en perder ciertos derechos que se habían obtenido, en pensar que todos los derechos que ya tenemos ahora a nivel global pues van a estar para siempre. Y no es cierto. Siempre hay grupos que van a seguir luchando para cambiar la historia de Y ese. para quitar las garantías Para quitar las individuales. Y ahí garantías. quiero decir un tema de México, porque generalmente en México siempre decimos estamos muy mal, vamos de mal en peor, pero este tema que tú tocaste, por ejemplo, del aborto, cada vez son más estados, cada vez más se unen al tema de la libertad, salvo Guanajuato, que es un Que se estado acaba de, penoso, que es claro, vergonzoso lo que pasó ahí, porque no es el tema de estar a favor o en contra, es el tema de las libertades, de las ser libertades de un un sector ciudadano gigantesco que son mujeres, con punto. libertad. Así Y es. entonces ves en países como Estados Unidos la regresión de estas libertades que ha costado tantos años de lucha. El tema de la libertad de expresión que ya lo tocamos, Javier, o sea que ya si publicas algo que no me gusta, puedes tener represalias. ¿De qué se Y trata? entonces, ¿De y qué eso, se digamos, trata? está en el espíritu de la primera enmienda en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero parece que ahora esas leyes son para nosotros, no para el mundo. La libertad de expresión es para los ciudadanos. Los otros no tienen derecho alguno. O sea que hay, como en la granja de Orwell, de iguales a iguales. Exacto, yo me acordé más bien del mundo feliz. Del mundo feliz, sí. Ves que tenían ahí a los Bokanovsky, me parece, ¿no? Que eran que totalmente, esos son todos los que no están en Estados Unidos. Toda la periferia es ese grupo, ¿no? Vergonzoso, muy lastimero y también qué triste estar acabando con algo que fue una gran nación. Ya hablaremos en algún momento si fue imperialista, sí hubo atrocidades en el mundo, pero sí representaba muchas cosas, representaba un sueño para muchos. No, Hoy yo pues sí, creo que al claro. final de año podríamos hacer un balance simplemente del turismo. ¿Cuánta gente dejó de ir a Estados Unidos? Porque dices, yo no me voy a ir a exponer allá. Después de ver esas hordas en Los Ángeles, no voy a ir al shopping que llaman muchos personajes y mexicanos, porque no me vaya a pasar algo. Entonces, penoso, muy penoso. No, y tienes la herramienta de precisamente aquí tener acceso a lo que podrías comprar en cualquier parte del mundo. Así es. Entonces, tendríamos que hacer ese balance Y también seguramente. tendremos que hacer un balance de qué va a pasar a nivel mundial con el tema de las ayudas humanitarias. Las ONGs que están cerrando por falta de patrocinio, que originalmente era un vicio que el patrocinio viniera de Estados Unidos, porque es una agenda política, claramente, no es una agenda humanitaria, pero temas de salud, temas de VIH, temas de cólera, temas tan elementales en zonas tan vulnerables, ¿qué va a pasar con esas naciones y quién va a ocupar ese espacio que Estados Unidos está dejando? Y seguramente hay otros países como Rusia o como China Que se que están tienen su frotando agenda, las manos claro, y que ellos Trump quieren está estar, trabajando para ellos. está trabajando para ellos. ¿Con qué quiere cerrar, Kimberly, esta reflexión sobre lo que está pasando en Estados Unidos? Me choca ser
Me choca la ingenuidad y el falso positivismo. Me parece tan mediocre, tan de manual, pero sí quiero creer que puede haber un cambio, que tiene que haber un cambio. Y me da esperanza ver todas las manifestaciones del sábado pasado en Estados Unidos, que cada vez son más voces las que se están levantando a decir no en mi nombre, no reyes y no eres un emperador. Espero que eso siga. No, yo creo que la sociedad en Estados Unidos tiene eso a su favor. Si hay algún producto que contamine algún río, si hay algún producto que no funcione socialmente, la gente ejerce, digamos, su voto dejando de consumir, que es el único lenguaje que entienden estos personajes y que es el no consumo. Ahí sí afectas el bolsillo y las cosas Hay que pueden cambiar. recordar la fuerza de la opinión pública en Estados Unidos con el Así caso es. Vietnam. Bueno, Se fue la perdió la opinión pública, guerra claro. al interior. Ese Así fue es. el secreto. Ojalá que pase lo mismo con el tema de Donald Trump. Ojalá. Gracias, Kimberly. Gracias, Javier. Un placer. Muy honrada con tu invitación. Gracias. No, gracias porque vienes acá. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conversación. Síganos en las redes sociales de La Jornada, en Facebook, en X, le llamamos Twitter también nosotros, en Instagram y en TikTok.